que nos das, gracias por permitirnos cada vez entrar más en las profundidades de estos grandes escritos que tú dejaste para nosotros, Señor, para redarguir, para enseñar, Señor, y queremos hacer conciencia de esta obra que nos has dejado, que nos has permitido tener y participar, además de hacer tu obra y parecernos a ti en carácter con esa generosidad que debe caracterizar a un buen cristiano. Bendícenos, guíanos, Señor, no nos desampares, bendícenos en este santo sábado, bendice a cada una de las familias, sé con cada uno de las gentes que tiene en su corazón, Señor, alabarte, a honrarte y tomar conciencia del tiempo en que estamos viviendo. Quédate con nosotros y bendícenos. Todo eso te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Feliz sábado para todos. Ánimo. Amén. Bueno, Amén. amén, hermanos. Pues bueno, como hemos dicho muchas veces, yo no saco palabras de mi imaginación. La mayoría de las cosas que escribo son sacadas tal y como están en muchos textos, ya sea en el espíritu de profecía, ya sea en la Biblia. Y pues finalmente me encontré aquí un contrato con Dios. Y vienen estas páginas, página 15 a 25 y de la 301 a la 314. Consejos sobre mayordomía cristiana. Un contrato con Dios. Finalmente, todos sabemos que Cristo hizo un pacto con el hombre. Y un pacto es de dos partes. Entonces Dios nos dio sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos a cambio de la obediencia. Y esto nos permite a nosotros participar de las bendiciones de nuestro Dios. La gente se ha autoengañado, piensa que con solo creer debe participar de las bendiciones de Dios, piensa que con solo guardar el sábado y los demás días de la semana, no, ya podemos estar participando de las bendiciones de Dios. Piensa que cumpliendo una parte y las demás no, es decir, reforma pro salud, no, obras de beneficencia, no, algunos mandamientos que suenan sencillos dirigidos al prójimo, no, porque hablando del adventismo, pues sabemos que los 4 del respeto a Dios, creo que los tenemos bien conscientes y creo que la mayoría procuramos estar en la línea. Pero los dirigidos al prójimo hay muchos, muchos que fácilmente mentimos, fácilmente robamos, hay muchos desvío. Entonces tenemos que saber que hay un pacto de Dios, primer pacto y segundo pacto. Y entonces después un pacto renovado. Pero finalmente lo escrito en el pacto, pues es lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas, son los 10 mandamientos. Y esto es lo que hace que Dios tenga un pacto con nosotros. Y nosotros, al morar nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo en nuestros corazones, pues hacemos en nuestra mente, en nuestras palabras, muchas veces un contrato con Dios, principalmente cuando somos imbuidos por una buena influencia y queremos trabajar para Dios y podemos prometernos cosas que posiblemente no podamos cumplir, ya sea porque nuestra mente nos desvía, porque se nos ponen tropiezos, se nos ponen pruebas, porque Satanás desvía tu mente. Cuidado con el contrato. Los contratos con Dios son severos, son como un pacto. Cuidado cuando prometas, yo voy a hacer, yo voy a ayudar y a la mera hora no cumplas. Aquí sí viene un castigo muy fuerte y fue sorpresa para mí cuando me encontré los textos bíblicos que vamos a leer. Entonces, vamos. Entonces, las promesas a Dios comprometen. Entonces, Dios obra por intermedio de instrumentos humanos. De momento hay una gran influencia, hay una junta, queremos trabajar, mira, tenemos un camino, tenemos un puesto de avanzada, tenemos un congreso, yo llevo la comida, yo llevo esto y a la mera hora no se cumple o solamente vamos como palomitas y nada más ahí nos presentamos nuestro cuerpecito y no hacemos nada. Todo eso se está siendo anotado en los libros del cielo. Entonces, yo creo que todo mundo tenemos un compromiso y como las hormiguitas, todos tenemos una función. Entonces, aquí lo que se exige es un compromiso porque hay un contrato con Dios en el momento en que estamos disponiendo nuestro corazón para servir, para ayudar.
Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene esta influencia vivificadora, vienen circunstancias que hacen que nuestra mente y nuestro corazón emitan juicios, promesas o planes. Y de momento, cuando ya no estamos imbuidos del Espíritu Santo, ya no las cumplimos. Pero ya hubo un contrato, ya hubo una promesa, influenciados por el Espíritu Santo seguramente, y de momento ya no queremos. Esto es faltar, es fallar, como haber firmado un pagaré y de momento ya no. Y parece manipulación, pero no. Aquí vamos a leerlo. Cuando estas promesas se saldan, el cielo acepta la ofrenda y a estos obreros generosos se les acredita ese tesoro invertido en el banco del cielo. Yo recuerdo mucho a mi madre y a mi abuela, que mi abuela ponía su dinerito que ganaba, mantenía como a más de 10 siempre, tenía en casa llena. Ella no trabajaba, solamente llegaba, se dedicaba a los partos. De momento decía, ya no hay dinero ni para comprar frijoles ni comida, y decía, Dios proveerá. Y de momento recibía gente que venía de la sierra, de la montaña, y ahí dormían en el piso, igual que muchos de nosotros, mis primos, y en el suelo había cama y todo, en todo momento, y de momento no había comida. Pero al rato llegaba un nuevo trabajito y había dinerito para conseguir. Es increíble la bondad de Dios cuando alguien está trabajando para Él y tiene en su corazón servir. Y entonces esas palabras, seguramente entre mis hermanos retumba el Dios proveerá, no es ficticio, es muy real. Uno tiene que tener la fe, pero también tiene uno que tener el compromiso del cumplimiento. Entonces, no creamos que si hay un pacto y una de las partes no cumple, lógicamente ya no hay ninguna obligación de ambas partes para cumplir las promesas de cubrirte. Sin embargo, el amor de Dios sabe nuestra debilidad y nos da oportunidad y nos da oportunidad, pero sí sabe que ese corazón se va corrompiendo, se va endureciendo y entonces va haciéndose más difícil y entre más terreno pisemos de la negación o del cumplimiento, cada vez nos iremos resbalando más y más hasta llegar a una incredulidad. Entonces aquí es importante entender que existe Dios, que hay un pacto, que hay un compromiso y hay una responsabilidad y la cual tenemos que cumplir. Entonces dice, por eso dice, cuando estas promesas se saldan, el cielo acepta la ofrenda y de estos obreros generosos se les acredita ese tesoro invertido en el banco del cielo. Así que hagamos tesoros en el cielo, es ahí donde la orina ni la podredumbre desecha las cosas, sino que ahí se preserva y son tesoros gigantes que nuestro pequeño esfuerzo nunca pagará lo que Dios nos está ofreciendo. Los tales, dice, están echando buen fundamento para el tiempo venidero y están echando mano de la vida eterna. La falta de integridad. Entonces, uno de los mayores pecados de hoy es el fingimiento y la codicia en los tratos con Dios. Podemos fingir ser buenos cristianos, podemos tener en nuestro corazón hacerlo, pero sabemos que somos volubles. Inmediatamente después desechamos la idea con el pretexto que cada quien se quiera poner. Que la obra no está bien cimentada, que los proyectos no están tan bien planteados, que algún hermano no me cae bien, algún hermano desvía los dineros. Ya hiciste la promesa, tenemos que cumplirla, porque, y si tienes duda, pues meterse dentro de la obra y verificar que así se haga, pero de ninguna manera podemos retractarnos de lo que salió en nuestro corazón. No puede haber un solo pretexto de lo que ya salió en nuestra mente y en nuestros corazones. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que sentimos y con más razón sabe lo que prometemos. Dice que hay un creciente descuido en cuanto a las promesas hechas a iglesias, a los pobres, a las campañas, las pequeñas campañas. Vamos a ir a tal colonia a repartir libros. Vamos a hacer una campaña de ayuda a los hospitalizados, a los pobres, a los damnificados. La promesa hecha a las iglesias, cuando teníamos iglesia, vamos a construir un nuevo atrio, un nuevo departamento para los niños, todo eso que existía. Ahora tenemos que entender
que ya no somos parte de la corporación, que ya no estamos planteando hacer una nueva iglesia, porque eso ya es parte del pasado, ya ahorita nos toca adorar a Dios en nuestras casas, y esto es como tal y como cuando Cristo vino. Llegó el momento en que nuestro propio Señor Jesucristo y los apóstoles ya se reunían en las casas, y hoy estamos en esta situación, pero hay muchas tareas de las cuales nosotros podemos hacernos cargo para promover el evangelio. Mucha gente hoy día está muriendo y se va a perder, aun cuando hay gente que en su corazón podría servir a Dios, incluso mejor que nosotros, pero no conoce la verdad, no conoce el evangelio. Es increíble cuando llevas el evangelio a gente que tiene el corazón abierto, la mente abierta, y cómo reciben la información con sus ojos abiertos, no sabían lo que estaba sucediendo, y hay mucha gente y nosotros estamos sentados sin poner manos a la obra, sin poner no solamente nuestro esfuerzo, sino el impulso a nuestros a nuestros colportores o cristianos que están dispuestos, pues colportores eran de la corporación, pero bueno, es el similar de los que están llevando el evangelio casa por casa, colonia por colonia, a la gente que quiera conocer, nos están ganando el camino, muchas iglesias, no solo la católica, los hospitales les llevan tortas, les llevan atole, el personal sale para recibir su atole a cambio de juntarse de las manos, hacer rituales esotéricos y levantar las manos al cielo e invocar el nombre del Señor. Jesucristo no. Entonces, ya les dan su torta, su atole, sus chilaquiles, y la gente se va muy contenta. Muchos vienen por los panes y los peces, otros sí vienen verdaderamente porque tienen un dolor de un enfermo dentro del hospital. Y por esos poquitos vale la pena trabajar. Deberíamos ponernos a trabajar. Es la educación que tenemos desde nuestras iglesias, desde nuestras casas. Los que no fuimos católicos, es muy difícil que tengamos el espíritu de servicio. El católico tiene un espíritu de servicio verdaderamente envidiable. Ellos llevan panes, tortas. Aquí venía una señora a pedirme cada fin de semana 200 pesos para llevar tortas, y efectivamente me decían que sí le llevaba de comer a los hospitales. En su afán de cumplir, de su caridad, que así les enseñaron, están dispuestos a trabajar. El cristiano no. El cristiano no nos educaron ni en casa ni en nuestras iglesias. Nos educaron para ir 2 horas el sábado en la mañana, algunos por ahí muy poquititos los viernes, el sábado en la tarde muy poquitos y tal vez el miércoles. Por alguna razón se tenía escogido el miércoles. Y bueno, era un tema, pero de ir a culto, pero no a servir. Entonces, cuando se disponía que me tocaron campañas de ir a llevar libros, se llevaban libros, pero no precisamente libros de Elena White, sino más bien se llevaban libros del nuevo evangelio, de una nueva religión. Se escribirían libros de una nueva religión. Y eso es lo que a mí me tocó. Estoy hablando 1976, cuando íbamos a los pueblos a repartir esos libros y hablar de Dios en los camiones, que nos veían como, como merolicos porque no teníamos la mayoría una educación de cómo hacerlo. Pero, pero no, ya no nos educaron, era así como de mala gana, lo aprovechábamos para ir de paseo. No hay una educación formal en este aspecto. Los que tengan jóvenes en casa, hijos o aún de adultos, debemos empezar a practicar esta situación de sí salir. Ya hay muchos libros, hay muchos folletos que uno piensa que no tienen trascendencia, pero tenemos que tener, para que no haya reclamo, como dice aquí la diapositiva, esa falta de integridad, falta de compromiso, donde no estamos trabajando y el tiempo está encima. Nos van a reclamar la sangre de los caídos porque no trabajamos y el tiempo está encima. Solamente vemos venir la tormenta y ni siquiera nos guarecemos, ¿no? En un lugar seguro. Tenemos que empezar a trabajar. Yo creo que la voz de alarma está puesta, aprovechando al final haremos la invitación para ir
a varios lugares. Uno de ellos será Santa Bárbara nuevamente. Hay que fortalecer ese lugar. No cualquiera tiene un puesto de avanzada. Nosotros tenemos el privilegio y hay otro en San Fernando, el cual está vacío. Y si alguien tiene otro, pues que invítenos y vamos. Yo creo que tenemos que tener la disposición de ir a trabajar. Y si no con nuestras manos, sí con nuestro apoyo y verificar que así se haga. Es una voz de veras, un grito de desesperación, que el tiempo se vino encima. Todo el mundo está inerte, no está despertando a lo que está la tormenta por venir. Vemos caer cómo cayó Venezuela, cómo cayó Colombia, cómo cayó El Salvador, el Centroamérica, ahorita mismo Europa, muchos centros se están incendiando. Colombia, después del terremoto vinieron incendios. Hay una tarea de destrucción muy fuerte y la ola viene, nos va a tocar aquí también a nosotros en México. Es muy triste lo que está pasando. El proyecto es público. Nos han dicho que la Agenda 2030 se tiene que cumplir y todo el mundo aquí sabemos que la Agenda 2030 va destinada a imposición de la ley dominical y la caída económica de los pueblos y el sometimiento y subyugación de los pueblos también. Entonces es un tema muy fuerte, el alarma está puesta. Tal vez si vivimos en nuestro nicho de nuestra confort y de nuestras ventas, nuestro comercio, nuestro trabajo cotidiano y el escuchar las noticias, casi la vida sigue igual. A pesar, nos hemos acostumbrado a los muertos del día a día, a los asesinatos, a los asaltos, pero no estamos viendo que cada vez esto es más global. La tarea, estos personajes la están haciendo al pie de la letra y cada vez con más intensidad. No esperamos que venga un terremoto destructor y unas calamidades de nuevos incendios como le están haciendo a Colombia ahorita. Colombia no se la esperaba, solamente es vecino de Venezuela, está a un ladito y le tocó la tómbola, nos va a tocar a nosotros también. Entonces es un tema, no esperemos las patadas, vienen los terremotos, vienen las calamidades, porque es el motivo del engaño para la imposición del domingo y la devaluación económica, el cambio climático. No hay otro camino. Y la finalidad es la imposición del domingo para pisotear el Santo Sábado y no es tarea, no es engaño, no es imaginación, es todo impíos y ateos, grandes ateos, que son, que tienen sus programas en algunos lados, que son, que tienen videos, youtubers, pronto ya están creyendo en Dios. Dicen, ya me hicieron dudar, ya sabes, es increíble lo que está sucediendo, ya me están haciendo creer en Dios. Me ha tocado escuchar, uno de ellos fue un gran ateo y famoso, un argentino, Nicolás Moraz, y varios más, Jorge Luengas, muchos publicistas, periodistas, están volteando a ver que estas calamidades tienen que ver con un proyecto del mal y para el efecto tiene que haber un gran Dios. Y entonces están volteando a ver, sus palabras han cambiado. Esto todo el mundo lo está viendo. No es posible que los de casa, los que somos del el privilegio de conocer el verdadero evangelio, no estamos trabajando. Es un privilegio. Todo el mundo tiene el engaño. Ayer repasábamos qué creían los mormones, que Dios Padre es de carne y hueso también, qué creen los testigos de Jehová, que Cristo es un profeta, no es Dios, qué creen, todo el mundo tiene un engaño. Y el que más se acerca, tipo pentecostales, pues solamente saben que son salvos por fe, no por gracia, y el engaño es enorme. Y nosotros que sabemos quién es nuestro Dios Padre, quién es el Señor Jesucristo, su representación de ambos a través del Espíritu Santo, la ley de Dios, el Santo Sábado, el santuario celestial, el juicio investigador, todas estas, todo lo que está por venir, la marca de la bestia, el domingo, nuestra verdad presente con los tres ángeles y luego después de ahí el término del tiempo de gracia y la gran tribulación. Y esto terminó, realmente los eventos están enfrente. No podemos arraigarnos a estas tierras cuando, cuando estas situaciones están pasando enfrente de nuestros ojos.
creo que tenemos que pedir de todo corazón la dirección de nuestro Dios. Es necesario empezar a vender verdaderamente nuestros bienes, porque hay que trabajar para nuestra seguridad, para nuestra protección y poder nosotros tener un nicho, un centro de avanzada realmente donde podamos recibir a los que se vayan convirtiendo y empecemos a trabajar en conjunto antes que empiecen las grandes persecuciones. Creo que el tiempo apremia, no, todo anuncia como su agenda de estos señores 2030 está por llegar. Entonces tenemos que tener un respeto y mayor integridad, como aquí dice que el reclamo es falta de integridad en el cristiano, no están trabajando, no cumplen lo que prometen, no están trabajando ni para sí mismos, y entonces el problema lo estamos haciendo más grande, porque va a haber un doble reclamo por esa negligencia y apatía que hemos manifestado. Dice, mucha falta de integridad en los que profesan guardar los mandamientos de Dios y esperan la pronta venida del Señor. La responsabilidad de una iglesia. Dice que si alguno de los miembros nos dimos cuenta que hizo una promesa, tenemos todos que ir a estimularlo a que cumpla, porque si logramos convencerlo de que él hizo una promesa y bondadosamente le decimos, no, no, no te crees un problema al no cumplir, al no tener no cumplir un contrato con Dios y ahora sea para maldición. Entonces, más vale, si logramos la comunidad convencerlo, hay una bendición para la iglesia muy especial. Y esto está escrito en este libro. Dice, es responsable de las promesas hechas por uno de sus miembros. Si ve que algún hermano descuida el cumplimiento de sus votos, debe trabajar con él bondadosamente. Yo veía votos como muy católico el lenguaje. Cuando me lo encontré en la Biblia, encontré que estas palabras, sí, muchas cosas son extraídas de ahí, hay verdades a medias, pero en la Biblia encontramos la verdad completa. Si alguien descuida el cumplimiento de los votos, debe trabajar con él bondadosamente y así pueden sus miembros salvar la dificultad y recibir ellos mismos una bendición. Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren que su obligación con él sean tan válidas como las deudas con los negocios. Lucas 12:59, haga esfuerzos extraordinarios para pagar hasta la última blanca. Entonces, es la última moneda, el último peso. A eso se refiere. Entonces, todo lo que prometimos, procuremos cumplirla para que nos vaya bien y no sea para maldición el no haber cumplido un contrato con nuestro Dios. Un contrato con Dios. Dice, cuando los corazones de los hombres son enternecidos por la presencia del Espíritu de Dios, son más sensibles a las impresiones, resuelven negarse a sí mismo, sacrificarse por la causa de Dios, desean imitar a Jesucristo en la práctica de abnegación y generosidad, formulan una promesa a Dios. Los ángeles celestiales están presentes cuando, ya sea en tu mente, en tu corazón o en tu voz, emites un deseo de ayudar. Dice, el amor de Dios triunfa sobre el egoísmo y el amor al mundo. Tiende el hombre a hacer votos. Es una tendencia. Influidos por el Espíritu Santo y el momento, podemos caer en esa situación, pero cuidado con hacerlo y cuidado con no hacerlo también. O sea, haz una espada de dos filos el hacerlo, pero también el no hacerlo, más si tenemos fuerzas, aunque no dinero, talentos, sabemos construir, sabemos hablar, sabemos platicar, sabemos llevar el evangelio. Todo es tomado en cuenta, no solamente es cuestión de dinero. Una causa de adversidad. Algunos de vosotros están tropezando en sus promesas, influenciados por el momento, pero cuando la influencia de su amor y misericordia abundantes no se sintió en forma tan marcada en vuestros corazones, retiraste vuestras ofrendas y Dios retiró su bendición de vosotros. Dice que muchos tendremos, cuando después de haber hecho una promesa, podemos tener adversidad y podemos haber sido colocados en circunstancias apremiantes de un gasto no previsto, un pago, una multa, un enfermo, un problema de tu casa requiera tu dinero inmediato, del cual tenías destinado. Dice, si no hubiéramos murmurado ni retirado la promesa a pesar de la adversidad, Dios habría obrado en favor.
Cuidado con las murmuraciones, cuidado con la renegada. Tenemos un ejemplo muy bien, ese pueblo de Israel murmuró y quería las ollas de carne, las ollas de carne que les hacían los egipcios. Renegaban completamente de lo que Dios les había dado cuando nunca les faltaron zapatos, ni se quemaron por el sol porque Dios los cubría con la nube, ni se quejaron de falta de ropa, ni de frío porque Dios encendía la nube de fuego en la noche y alumbraba y los calentaba. Si no hubieran murmurado, dice, y ni hubieran retirado la promesa, Dios hubiera obrado en favor. Y no esperan con fe, confiando en que Dios abrirá el camino, Dios proveerá. Y esa palabra es muy fuerte. Entonces, los que tuvieron recursos, a pesar de esto, hay algunos que no tuvieron adversidad, pero sí recursos y retiraron la oferta, entonces habrían sido bendecidos si hubieran cumplido abundantemente y hubieran hecho tesoros en el cielo, en el banco del cielo. Pero al no haberlo hecho, ni haber prometido nada, ni haber cumplido nada, comportarse con apatía también será tomado a mal. Ya lo leeremos. Un contrato con Dios, dice. Cuando se ha hecho ante nuestros hermanos una promesa, son testigos de haber formalizado un trato con Dios. Sí, yo voy a hacer esto, yo llevo, yo traigo, yo haré la comida, yo llevaré víveres, yo llevaré libros, yo llevaré mesas, no sé, tantas cosas que pueden llevar. Podemos ser colaboradores, pero cuando ya se hizo, aunque sea en nuestra mente o en nuestro corazón, tenemos que cumplirla. Es como un pagaré que debe cumplirse. Ninguna obligación legal tiene más fuerza que una promesa hecha a Dios. Nadie puede quedar libre de un voto hecho a Dios, porque según su pensamiento no será llevado a un tribunal humano. Pero recordemos que hay un tribunal en el cielo, hay un juicio investigador, y hay un juicio investigador ahorita para el pueblo de Dios, y hay un juicio investigador para el impío. Todos en su momento, como viene descrito en 1 Pedro capítulo 4, verso 17, primero empezó por su casa. Y en Apocalipsis 20, el verso 11 y el verso 4, los libros fueron abiertos y cada quien fue juzgado según sus obras. Entonces hay un juicio para el pueblo de Dios y un juicio para el impío, al que nunca quiso creer en Dios ni servirle. Entonces el juicio está encima, no sea que vayamos a un juicio por haber hecho unas promesas y no hayamos cumplido ese pagaré que debimos haber tomado como un contrato con Dios, no a la ligera. ¿No resultan sus votos y sus actos pesados en las balanzas de justicia de los ángeles celestiales? Claro, todos son pesados en las balanzas de justicia de los ángeles celestiales. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en los tribunales del cielo, como Ananías y Zafira. Ah, gran tema el de Ananías y Zafira. Yo siempre pregunté por qué tan fuerte la situación y hay una explicación. ¿Por qué ellos prometieron dar su casa? A la mera hora decidieron no dar completo. No había, los discípulos no sabían, pero el contrato era con Dios, no era con los discípulos. El trato, la promesa era con Dios. Y el hecho de que hayan caído fulminados y muertos, en el momento en que se presentaron y dieron noticia de que habían recibido menos dinero, el engaño, ahí cayeron muertos. Primero Ananías y luego Zafira. Y dice que esto fue para ejemplo de las generaciones venideras. Es decir, para nosotros. No podemos, el hecho que nosotros no muramos porque no cumplimos, no quiere decir que no vamos a ir a un tribunal. Realmente hay una promesa, hay un voto, los cuales deben cumplirse como si se tratara de un pagaré. Y hay tribunal en el cielo. Y la apatía también es tomada mal. Dice, ¿cómo considera Dios el asunto de los votos? Ahora sí vamos al texto bíblico. Números 30. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 30. Eclesiastés 5. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia.
porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Harás eso? Dice, ¿permitirás que Dios se enoje contigo y destruya las obras de tus manos? No, no digas que fue ignorancia y que fuiste movido por sentimiento en ese momento. Esto es delicado. Y Salmo 66, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, dijo David, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Pero ahora hay que cumplir. Un contrato con Dios, dice Deuteronomio 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aquí yo les comento una situación personal. Yo cuando llegué aquí a Tepoztlán hace 11 años más o menos, aquí en Morelos, hice una promesa que iba a comprar un puesto de avanzada. Y Dios me bendijo y tuve dinero. Vi la necesidad de un vehículo, por alguna razón no me dieron préstamo y el dinero que yo tenía sin consideración lo usé para pagar el coche de contado. Y cuando no recapacité en el problema en que me había metido, hasta que dejé de recibir pacientes e ingresos. Tuve necesidad de ir a congresos médicos pidiendo auxilio a mis compañeros proveedores, diciéndoles, apóyame con una beca, no tengo dinero para ir. Y no caí en cuenta hasta, dije, ¿por qué no tengo? Y me acordé. Dije, fue que me gasté el dinero. Hice una promesa, dije, oré a Dios, le pedí trabajo, le pedí ingresos. Nunca en la vida desde que me formé me había pasado esto, una vez que me gradué de médico. Y esto me pasó. Y entonces otra vez Dios me dio la oportunidad, me abrió una puerta muy grande, empecé a juntar dinero y vino la compra en San Fernando, lo cual me siento comprometido porque fue una bendición abiertamente de mi Dios, porque ahí se vendían los terrenos en 70, en 100,000 o 150,000 pesos. Y yo junté, y de momento me vendían un terreno de 3 hectáreas en valor de 370,000 pesos. Dije, no, es muy caro. ¿Por qué 370,000 si todos cuestan 100 o 150? Bueno, porque es el doble, son 3 hectáreas. Las demás eran en 1 hectárea o menos. Y además tiene una casa. No creo. Vine, conté el dinero, dejé ir el momento y de momento conté el dinero y eran exactamente lo que me estaban pidiendo. Dije, qué coincidencia. Acepté la compra. Dije, porque coincidía con el dinero que yo tenía guardado, lo que me estaban pidiendo. Ni siquiera tenía yo que poner un peso más. Entonces coincidí, fui y sorpresa, no fueron 3 hectáreas, le faltaba una E, fueron 13 hectáreas y hay agua en el lugar. Y entonces ese lugar, a mí se me ocurre que a pesar de que ha habido problemas en el mantenimiento de ese lugar, es un lugar muy grande, es un lugar muy bonito, hay agua, aire puro, grandes cedros de casi 30 metros de alto, es gigante el lugar, es muy bonito, hace frío, es un inconveniente que Dios podrá darnos. Hay esquimales que sobreviven, somos humanos y Dios nos da las capacidades a todo el que quiera. El que no quiera, pondremos un pretexto. Pero ahí está el lugar, vienen los golpes muy fuertes, tenemos que buscar un refugio y eso es lo que a mí me sucedió. El no haber cumplido me trajo problemas muy importantes. El haber cumplido me enseñó que los tratos con Dios son un verdadero compromiso del cual tenemos que cumplir. Y Dios bendice. Dios no nos habla en un lenguaje florido como el privilegio que tuvieron los primeros pobladores de la tierra, ¿no? Como Noé, como Abraham, como Jacob, pero como Daniel, pero hay muchas formas en que Dios nos dirige. Esa situación que les platico para mí marcó un momento importante porque dices, ¿cómo tomo la decisión? Y entonces, ahorita
hay otra situación. Yo dejé por cuestiones de trabajo, promedio de 3, 4 semanas de hacer temas, por falta de tiempo, no por falta de deseos. Tuve mucho trabajo, y por falta de tiempo no lo hice, y sorpresa, se me borró todo en la mente. Yo dije: "Ya dimos todo, ¿qué más voy a dar?". Y sorpresa, me encuentro pedí a Dios nuevamente su dirección, y aquí tenemos temas verdaderamente de despertar, de influencia buena al trabajo y de hacer buenos obreros. Creo que cuando uno pide a Dios, Dios te responde abiertamente. Y hay mucho más. ¿Qué quiero hacer con mi casa? ¿Qué debo hacer? Otra vez pido la dirección y aparecen cosas buenas. Es una bendición ver las respuestas que Dios nos puede dar, y las situaciones cómo se van conformando, porque muchas veces uno se siente atado de manos porque no hay quien te apoye, pero Dios proveerá, y Dios hará buenos obreros que quieran trabajar, y en el camino tenemos que emprenderlo para que esto pueda darse. Si nos sentamos todos a ver, pues no va a suceder. Entonces es un tema de, no de deseos, sino de hacer, de cumplir. Y esta es la invitación. Dice Salmo 76, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cuando yo lo leí en el libro, no lo creí. Fui, pero ahí le cambiaron. Traigan ofrendas al terrible. Y no, es al temible, porque es temed a Dios y dadle gloria. Entonces es nuestro Dios temible, al que hay que temer guardando su ley. Un contrato con Dios, Malaquías 1. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios no pide limosnas, Dios no pide lo que nos sobra. Él es dueño de todos los tesoros. Dice que Él podría hacer llover oro y plata para los pobres, pero nos está dando el trabajo, el privilegio de sentir la generosidad y el carácter de Cristo al nosotros ser los generosos. Entonces es una cuestión de que no podemos engañar. Dios no pide limosnas, ni tampoco le des lo enfermo, ni el cojo, y lo hurtado. Dice, es importante traer cosas buenas a Jehová como honra a nuestro Dios. Cuando Dios haces promesa, dice Eclesiastés, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Texto importante. Requisitos para recibir las promesas de Dios. En reuniones especiales, dice, movidos por impulso, hacen promesa que no cumplen honorablemente. Si el hombre actúa negligentemente con Dios, ¿puede esperar que Dios cumpla una promesa en condiciones que no has respetado? Por eso debemos actuar honradamente con nuestros semejantes y con Dios. Por eso los manda el mandamiento. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, y con ambos, cuando hagamos una promesa o algo que digamos que ofrecimos por cumplir, tenemos que cumplirlas. Entonces, uno no puede esperar recompensa cuando uno no está cumpliendo las condiciones que hicimos y no respetamos. La influencia del mal. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción, que es la 10ª parte. Eso ya está pedido y dado, el 10%. De aquí aprovecharon las iglesias para quitarnos, a investigar y pedirte el 10%. No le puedes engañar, ellos saben tu nómina y te quitan tu 10%. Pero hay un tema más. ¿Quién quiere dar más? ¿Quién tiene en su corazón dar además de ese 10%? Y creo que ya no estamos dando nuestro 10%, ni tampoco estamos cumpliendo. Al principio yo empecé dándole a algunos obreros,
pero luego los obreros se perdieron porque resultó que fueron obreros de un ratito. Y los que estaban trabajando, trabajaron a medias y entonces uno pone en su corazón, bueno, él no cumple y entonces ya uno no está cumpliendo y eso hace que no nos vaya bien. Tenemos que verificar cómo hacer llegar ese diezmo, porque entonces estaremos robando a Dios. Todo un tema, los diezmos. Y todavía siguen vigentes. Nada más que sí tenemos que verificar a quién se los damos y no a la corporación que lo va a usar para perseguirte. Dice, los deja libres de escoger si han de dar o no más que esto. Si se llega a hacer un voto de dar cierta cantidad, el que lo hizo no tiene derecho alguno a la porción consagrada. Si tú dices, yo ya no voy a usar este dinero porque lo voy a dar para la obra, ya no puedes usarlo. Es una porción ya consagrada a Dios y puede caer maldición por tomarlo, usarlo y no cumplirlo. Y si tantito uno dice, lo uso tantito y luego lo repongo, problemas. Es un dinero que ni prestadito se puede tomar, porque entonces cuesta trabajo volver a cumplir y Satán se encarga de que no puedas volver a hacerlo. Entonces, no juguemos con este contrato, es un convenio, como si viniera tu arrendador y te pidiera la renta el día primero del mes y ya estamos a 4, 5, 6 y 7 y no cumpliste. El arrendador se va a indignar contigo. Entonces, si esto pasa con el hombre, así o todavía con mucho más juicio tenemos que tomar los compromisos con Dios. Es dinero consagrado, no lo debes, lo puedes tomar. Estas promesas son consideradas obligatorias cuando son hechas a los hombres. ¿No es más obligatorias para con Dios? Nadie piense que podrá cumplir sin una protesta de Satanás. Él sugiere que la promesa es demasiado grande. ¿Por qué vas a dar tanto? Mira, le van a dar mal uso. Te van a poner pretexto a pretexto y te los vas a cumplir. Te lo vas a meter en la mente y no vas a cumplir. Entonces, cuidado con tratar de resbalarse o uno disuadirse de lo que está planeando cumplir, porque es dinero consagrado. Necesidad de una conciencia despierta. Pocos son los hombres que tienen conciencia despierta en cuanto a la beneficencia. Lo que dije al principio, no nos educaron así. No tenemos el espíritu de beneficencia. Yo siempre presumo al católico. Si te caes, te levanta un católico. Si te mueres de frío, te da su chamarra o una cobija a un católico. Si tienes hambre, te sirve un plato de comida. Y muchos cristianos no estamos haciendo esa labor de beneficencia. Pocos tienen remordimiento de robar de alma o robar diariamente. Se cauteriza la conciencia. Si un cristiano paga a su vecino menos de lo que debe, su conciencia le perturbará. Debemos sentir nuevas convicciones al respecto. La conciencia debe ser despertada y recibir sincera atención porque habrá que dar cuenta de ello a Dios en el último día. El día del juicio daremos cuenta. El pecado de Ananías. Aquí este es el ejemplo más grande que se hizo y hubo que hacer una situación fuerte con respecto al cumplimiento de la promesa de parte de ellos para que sea para que el entendimiento de las demás generaciones lo que puede pasar el incumplimiento de una promesa con Dios. Movidos por el Espíritu Santo fueron conmovidos, pero después se arrepintieron. Recordemos los eventos. Eran perseguidos los apóstoles, vino el Espíritu Santo, vino el día del Pentecostés, vino las conversiones, vino las mayores persecuciones y entonces empezaron a juntar dinero para la obra y empezaron a juntarse en las casas para ese dinero y Ananías y Zafira prometieron su casa, la vendieron, pero no trajeron completo. Entonces esto fue lo que les costó la vida y fue para ejemplo de las generaciones venideras. Su pecado recibió un juicio rápido y terrible, perdieron esta vida y además perdieron la vida eterna. Esto fue para proteger a otros del mismo mal. Es para amonestación de nosotros, las generaciones posteriores. Es un testimonio que los hombres no pueden engañar a Dios. Este mismo pecado muchos lo cometen, aunque no han recibido la manifestación visible de desagrado de Dios, no por eso condiciona menos falta que la hecha en el tiempo de los apóstoles. Entonces, los que estamos sirviendo a Dios seguramente podemos recibir una reprensión inmediata, porque Dios castiga y ama al que ama, y reprende al que Dios ama. Y entonces
habrá que sabe que en su corazón realmente no está el espíritu de servicio y puede ser que no reciba una amonestación temprana. Y esto hace que al final, pues, no comprendan que habían tenido un contrato con Dios y que el incumplimiento, pues, los va a llevar a perdición y a cauterización de sus conciencias. El P dice: "La amonestación ha sido dada y ya conocemos las consecuencias del incumplimiento. El Espíritu Santo, obrando en los corazones, expulsará toda tendencia hacia la codicia y el proceder engañoso". Entonces, solamente que estemos bajo oración y en el espíritu de obediencia, pues podemos ser protegidos por ese gran Espíritu Santo para que nos proteja de tener engaño en nuestros corazones y codicia. Hombres mundanos, dice, han sido movidos por Dios. Cuando viene una obra de beneficencia, hombres mundanos, dice, son movidos aún por el Espíritu Santo. Tienen una influencia subyugadora y enternecedora, son bendecidos con abundancia, pero Satanás los asalta con su tentación. Cuando sus sentimientos están arraigados en terreno profano, argumentan quejas contra el mensaje, quejas contra los mensajeros, aducen fueron llevados por un impulso, por el momento, y además alguien de ahí me cae mal y seguramente no va a malversar los fondos. Cambian de parecer. Entonces, aún el hombre no converso y los inconversos pueden tener ese espíritu de dar y a la mera hora también pueden ser influenciados por el malo para cambiar de opinión. El pecado de Ananías, y se presentan endebles excusas para negar al Espíritu Santo, ¿no? Fue el momento, el impulso con los demás, pero no comprenden que fue un impulso dado por la influencia del Espíritu Santo. Aducen necesitar su dinero para enterrarlo en casas, terrenos, en algún negocio, para meterlo en CETES, en el banco, intereses, para ganar más dinero. Y se engañan a sus propias almas. Aumentan los que engañan como Ananías y Zafira cada vez más. No mienten al hombre, los engañadores, sino estamos engañando directamente a Dios. ¿Cómo estarán estos hombres en el juicio? ¿Te atreves a soportar los resultados finales de este asunto? O sea, realmente es un compromiso que tenemos que cumplir y no lo podemos tomar a la ligera. Esto es obligación de todo cristiano. Dice, como dice Apocalipsis 20:11, dice, fueron juzgados cada uno, se abrieron los libros y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tenemos que ser colaboradores con Dios. Dice, en el plan de salvación, la sabiduría divina estableció la ley de la acción y la reacción. De ello resulta que la obra de beneficencia en todos ramos es doblemente bendecida. Es decir, Dios bendice al dador alegre y también Dios bendice al que recibe el apoyo. Entonces es una doble reacción, hay una bendición para el que recibe y una bendición para el que da. El recibe, pues recibe porque tiene una necesidad, recibe la ayuda y una bendición de Dios, y el que da, pues también recibe una gran bendición por ese dador alegre. Y va a los proverbios. Proverbios 3 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Invita a la generosidad, a la dadivosidad, porque tenemos que participar. Dios en su bondad nos da que participemos del carácter de Cristo en esa generosidad. Proverbios 11. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, de vino de uva, no fermentado, por supuesto. Entonces, hay un tema aquí trascendental de las bendiciones que Dios da al que da, al que da de sus bendiciones. Es importante aprender a dar con todo y que no recibimos la mayoría esta, esta necesidad, este sentimiento de hacer obras de beneficencia. La gloria del Evangelio. Dice, Dios concibió la obra de hacer al hombre su colaborador para que gustara los frutos de la beneficencia. Esta obra haría feliz al hombre practicante,
para cultivar la benevolencia y dar a los pobres o a la obra. Con nuestros actos de beneficencia somos transformados a la imagen de aquel que se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, aquí es, como les dije muy al principio, hay, si leen el libro, hay una influencia realmente manipuladora en los que compilaron el libro, pero estos extractos realmente son verdaderamente bíblicos. Entonces, este extracto, estas verdades que fueron en algún momento incitadoras a vender tu casa para que te quedes sin ella, no le des a tus hijos, dánoslas a nosotros, es evidentemente manipulador el libro, este libro de consejos sobre mayordomía cristiana. Pero la realidad es que sí Dios está pidiendo ese sentimiento de beneficencia, participar de ser bondadosos, de nuestra generosidad y de apoyo sobre todo a la obra y a los pobres, a la obra de Dios y llevar al evangelio al que no conoce. Y tenemos que aplicarnos. Todos estamos en el mismo bote. La gloria del evangelio. Dice, consiste en la noción que se ha de restaurar la imagen divina en una raza caída por medio de la práctica de la benevolencia. Dice, esta práctica comenzó en los atrios celestiales, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dio Dios Padre todo lo que tenía a su Hijo unigénito y lo dio para que dejara su reino, para que dejara todo el poderío que tenía en la tierra y transformarse en un ser humano, en esta raza caída, a sufrir, a sufrir vituperios, vejaciones, pobreza, necesidad de trabajo y tentaciones. Entonces hubo que haber dejado todo lo que tenía. Es una práctica verdaderamente de benevolencia y de amor propiciado por nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesús. Dice, el don de Cristo revela el corazón del Padre, la generosidad es el espíritu del cielo. Si Dios se dio a sí mismo para salvar al hombre, la cruz de Cristo es un llamado a la generosidad. La luz del Evangelio que irradia en la cruz condena el egoísmo y estimula la generosidad. Muchos están en el peligro de la mundanalidad y de la avaricia. Quieren participar más del mundo, quieren ser como el mundo, quieren vestir como el mundo y tienen la avaricia de tener más y salir no solo de una pobreza y suplir necesidades, sino realmente destilar que uno es próspero y que esta avaricia que hace que cambiemos nuestro atuendo, que cambiemos nuestra forma de ser y nuestro carácter y que seamos llevados a mundanalidad es lo que trastorna los corazones del cristiano y que todos estamos expuestos a esa situación, olvidando que estamos viviendo la parte final de esta tierra. Y esto no nos puede imbuir si en todo momento, en todas las eras, no debió haber sucedido. Esta generación todavía es más reprobable que estemos intentando lograr bienes en esta tierra cuando estamos a pocos años de la destrucción, de la estabilidad del hombre, de la libertad del hombre, del disfrute de los derechos a que tenía el hombre, que realmente fueron poco tiempo, pero que sí nos acostumbramos a esos derechos y a esas libertades. Hoy día, al quitar al ponernos áreas restringidas, al perder nuestros derechos, al que nadie te va a pensionar, a que te pueden vejar la misma policía en los caminos. Esto se perdió, que quieren desaparecer la moneda, el control absoluto a través de la inteligencia artificial, pues esto estamos viéndolo en todo su esplendor y aún así no alcanzamos a recapacitar el peligro que está toda la humanidad y más nosotros que sabemos lo que está por venir porque se nos ha revelado. Se nos ha dejado escrito, se nos ha predicado hasta el cansancio. Todo esto está más que entendido, al menos en nosotros que estamos participando del privilegio de pertenecer a estos grupos, pequeños grupos, donde está el remanente de Dios, donde están los que guardan la ley de Dios
y tienen la fe de Jesús y que tienen y debemos tener la bendición de nuestro Dios porque Dios está con el obrero, con el dador alegre, con el que quiere trabajar para Él. Y el que no quiere trabajar para Él, pues seguramente se privará de estas bendiciones. Las bendiciones de la mayordomía. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra tarea. Esto es la tarea principal que nos debe estar moviendo ya. Dice que es un efecto en comunión, en comunidad, donde unos salen a predicar y otros tienen que apoyar la obra. Tenemos que escoger a nuestros obreros. Cada vez, al menos en mi espacio, se perdieron los grandes obreros a cuales hay que apoyar. Me han hablado de muy lejanos lugares, pero la experiencia me ha hecho dudar de estos verdaderos obreros. Realmente, así como está dispuesto el corazón, Satanás imbuye esas dudas y pues no sabe uno a quién verdaderamente promover. No hay obreros, es mucho el trabajo que hay y pocos los obreros. Los pobres le pertenecen y la causa de la religión es suya. El oro y la plata le pertenecen, pero ha hecho del hombre su mayordomo para que él participe de este beneficio de la generosidad, el sentimiento bonito de dar y ver las caras de alegría del que recibe tanto el evangelio como un apoyo económico. El hombre es su intermediario para distribuir sus bendiciones en la tierra, para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su creador, generoso, desinteresado, y pueda participar con Cristo en una eterna y gloriosa recompensa. Dice, el amor que tuvo su expresión en el Calvario, dice, son los principios concernientes a la cruz del Calvario. El amor que Dios prodigó al aceptar ser sacrificado. Dice, haremos todo lo posible para fortalecer los principios que Cristo comunicó a este mundo. Haremos todo lo posible para fortalecer los principios que Cristo comunicó a este mundo. ¿Podrás pensar acaso, no, nada tengo por dar? Pero recordemos que no solamente está pidiendo apoyo económico, hay talentos, hay quien sabe trabajar, hay quien tiene fuerzas en su juventud, tiene fuerzas para trabajar, para ser parte del equipo de los obreros. Entonces no solamente se está hablando de dinero, pues cualquiera se puede dar un pretexto y decir, bueno, es que yo no tengo nada que dar, bueno, es que yo ni sé cocinar, no, pero algún talento tenemos que hacer, aunque sea llevar el evangelio, repartir folletos, preparar un tema acerca del sábado y llevarlo a la gente que no lo conoce, no para predicar en un púlpito, ¿verdad? Pero sí para conocer los temas, preocuparnos por saberlo. Muchos tenemos el conocimiento en nuestras mentes, pero pocos se atreven a llevar el evangelio por pena, porque creen que no están preparados. Sepan que el llevar el evangelio recibiremos verdaderas desconocidas, verdaderas sentimientos de ignorancia cuando alguien te reprende con un texto bíblico y no sabes contestarlo. Bueno, día con día ir y concientizarse en el tema, aprender en qué estuvo el error y regresar. Y otra vez, día con día, hasta que se limen todas las dudas. Yo cuando empecé, todo el tiempo, mi asesor fue Carlos. Gracias a Dios tenía yo el deseo de la lectura y entonces iba, lo leía, le preguntaba a Carlos, lo que él me decía lo leía, iba y fuimos limando cosas hasta que yo recuerdo que fueron innumerables veces, las veces que llegué, me dieron una respuesta y yo no sabía contestar. Pero la tarea es ir y verificar en qué estuvo mal mi entendimiento, mi explicación, o que no comprendí cómo decirlo. Es obligación de cada uno prepararse. Y si uno no empieza a decirlo, ni siquiera a participantes de otras iglesias, hay gente que tiene el sentimiento que existe Dios, que no está imbuido de ese religionismo que te meten donde te dicen que no escuches a otro, que el evangelio solo ellos lo tienen y que lo que diga el pastor es así. Hay mucha gente que ni siquiera tiene eso y que nos puede escuchar. Las calamidades están enfrente de nosotros. Hay muchas formas de demostrar lo que está pasando y que venía anunciado en la Biblia.
terremotos, calamidades, inundaciones, y esto es principio de dolores. Y ya están enfrente. Solo hay que buscar dónde dice estas palabras. Hemos dado los textos aquí, hemos dado los temas. Lo pueden encontrar, lo pueden ir a buscar y podemos llevar este evangelio, pero hay que practicarlo porque tenemos que descubrir nuestros talentos y llevar a toda la gente el conocimiento y no mostrarnos con esta apatía que nos puede perder a nosotros mismos. Dice, los que creen en Cristo deben perpetuar su amor. Juntémonos alrededor de la cruz con un espíritu de sacrificio personal y de completa abnegación. Entonces, juntémonos alrededor de la cruz, es un simbólico, un espíritu de sacrificio, es decir, que entendamos el plan de redención. No es que pongas una cruz y te sientes a un lado de la cruz, ¿no? Entendamos el plan de redención. ¿Cuál fue el proyecto de Cristo? Somos una raza que cayó, que fue engañado, Adán, Eva, después el diluvio, y así después el pueblo de Israel, después cayó, después los apóstoles, después las persecuciones, y todavía Dios nos tiene, sabe que hay un remanente pequeño por aquí, hasta número le puso. Son 144,000 los que llegarán vivos al final cuando Cristo venga. Entonces, podemos participar, hay una esperanza muy grande y participemos que ese sacrificio que Dios hizo fue precisamente por unos cuantos y aparte habrá sellados que fueron muriendo en el camino, que no llegaron a ser de 244,000, pero que quedaron sellados para Dios y que Dios los tendrá muy en cuenta y serán de los que resucitarán en esta segunda venida de Cristo. Entonces hay una promesa gigante, hay un trabajo que hacer y hay un conocimiento, sobre todo, y es un privilegio porque no lo gozan las demás iglesias, mucho menos el ateo. Si nuestro amor rebosará de amor a nuestros hermanos que están todavía sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tenemos que llevarles este conocimiento, tenemos que hacerlos partícipes y sabemos que viene un fuerte pregón y ya está empezando, seguramente va a tomar mucho más fuerza. Viene una lluvia tardía cuando vengan las imposiciones y que la gente se dé cuenta que los que predicamos esta marca de la bestia, este pisoteo del sello de Dios y la imposición de un día espurio de guardar, y que las calamidades arrecien, muchos van a despertar y van a ser parte de los de la hora undécima que arrebatarán las coronas de los que estuvimos dormidos conociendo estas verdades y que no tomamos acciones concretas. Esto es importante, el tiempo es muy breve, no es para futuro. Creo que pocas generaciones supieron de los tiempos que estaban por venir. Pocos cuando vino Cristo sabían que vendría el Mesías. Pocos, muy pocos. Hasta los reyes del Oriente vinieron desde muy lejos porque ellos sí sabían. Hasta el propio Herodes sabía. El propio Pilato se enteró. Entonces, los del Sanedrín seguramente muchos sabían de este tema y engañaron a la gente, porque la gente sigue a sus dirigentes, a sus pastores. ¿Por qué? Porque no muchos estuvieron atentos a este conocimiento. Cuando vino 1844 en el Chasco, muchos sabían, muchos fueron imbuidos por miedo y quisieron servir por miedo y vendieron sus casas, se quedaron sin nada, pero eran algunos por miedo, por eso fueron probados con ese gran chasco donde el ángel con el librito les dijo que lo comerían, les sabría dulce a la boca el saber que Cristo vendría, así lo pensaron ellos, pero gran dolor cuando se quedaron con las burlas de los demás, muchos sin sus bienes, muchos corridos de sus propias iglesias, los corrieron porque les dijeron que no podían escuchar este evangelio y los corrieron de sus iglesias, muchos de los 50,000, solo quedaron 50 y de esos 50 son los que verdaderamente no fueron movidos porque se equivocaron, permanecieron, sabían que había un Dios, sabían que los tiempos fueron contados exactamente y que el evento es en el que se habían equivocado. Y bueno, nosotros estamos en una situación similar. Estamos por ver la imposición de la marca de la bestia y no es platicadito, ya están los eventos, ya están
plagado los grupos del WhatsApp, donde se están promoviendo todo lo que esta gente está haciendo, tanto las calamidades como los proyectos de ley en Europa, los proyectos de ley en América, en Estados Unidos, todo está a la vista. Ni modo, esto debe haber sucedido como cuando Cristo vino, tanto que Herodes lo mandó buscar a Belén. Entonces, el ángel inmediatamente vino, dice, vete a Egipto porque vienen por ustedes, y hubo una gran mortandad. Ellos sí sabían que vendría un príncipe, que vendría Cristo, y tenían el conocimiento. Hoy día tenemos el conocimiento. Realmente, quien no participe de este conocimiento es porque su corazón se ha entenebrecido y se ha sesgado a la mundanalidad, o que no ha querido participar de estas lecturas o de este conocimiento, y es que es muy fácil borrarlo. En cuanto uno sale al pueblo o a la ciudad, pues esto se borra, como si esto no estuviera pasando, como que si fuera parte de las inclemencias del tiempo, como si fueran parte de que la gente cambiaron la forma de pensar de las gentes, se perdió la moralidad, que es parte de una sociedad que ha evolucionado. El pretexto es múltiple, pero no, realmente esto es parte del principio de los dolores que fue anunciado en Mateo 24 y en Lucas 21. Esto es principio de dolores, y pues tenemos que entender que estos juicios de Dios están por caer y que el tiempo es verdaderamente breve, y no estemos esperando como los de la corporación, que hasta cuando venga la ley dominical ya está, pues está enfrente. Entonces es momento de trabajar, porque el tiempo apremia, y pues no, si ahorita con libertad o esta cierta libertad no lo estamos haciendo, pronto no podremos. Dice, ¿por qué Dios ha encargado a los hombres distribuir sus recursos? Dice, Dios no depende de los hombres. Podría convertir a los ángeles en embajadores de la verdad y ellos harían una gran labor. Pero no, Dios está usando al hombre. Dios le está dando el privilegio de que el hombre trabaje para Dios. Porque pues, efectivamente Dios no depende del hombre. Dios podría ignorarnos en su gran poder, en su gran creación de los mundos. Seguramente hay grandes seres merecedores de ese amor de Dios, y realmente viene por esta raza caída que, que le ha dado en su gran amor una gran bendición, tanto que se hizo hombre, tanto que vendrá a morar con nosotros en la tierra nueva y los cielos nuevos, que él hace, que los cuales permanecerán para siempre, como viene en Isaías 66, como viene en Apocalipsis 21. Entonces, este privilegio de que venga por esta raza caída que se ha ido degenerando y deteriorando tanto intelectualmente, moralmente, físicamente, en sus capacidades físicas e intelectuales, pues lógicamente usted debe de tener un gran amor del cual nosotros deberíamos corresponder. Y entonces todavía en su benevolencia Dios no manda a los ángeles, nos manda a nosotros con esta pues lentitud de actividad. Y se cultiva en los hombres el espíritu de la liberalidad, fomenta el espíritu de generosidad en el donante. Entonces los que tenemos que aportar y ayudar a la obra para que esto se trabaje. No se trata de mantener al pobre y como le hace el gobierno, dando una pensión. No, eso es parte de destrucción. El que tú le des, enséñale a pescar a la gente, enséñale a trabajar. Y entonces nosotros tenemos que apoyar a quien quiera trabajar en la obra de nuestro Dios, y ese es el trabajo que tenemos que hacer e impulsar. Y si no hay quien más, pues nos tocará a nosotros mismos hacer esta obra. La vida puede ser una bendición para nosotros en la medida que cumplamos el propósito divino por el cual fuimos creados. Dios ama al dador alegre, Dios multiplica a lo que puedas dar. También puede haber momentos de precariedad, momentos de tropiezos y que no podamos cumplir, pero nosotros tenemos que no renegar y decir, primero le cumplo a lo que yo tenía que cumplir. Dios provee, Dios dirige. Es increíble las bendiciones cuando Dios abre la puerta, porque sabe que en tu corazón estás dispuesto a cumplir, y que esta situación
de que no tenemos un ingreso, no tenemos la solución a un problema. Dios es muy grande para darlo a quien realmente cree. Dice, si tantito tuvieras fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Pero nosotros, como, como aún los propios apóstoles, Pedro perdió de vista a Cristo y se hundió cuando caminaba sobre el mar. Entonces, podemos ir caminando sobre el mar, pero al perder de vista a nuestro Dios, podemos perder esas bendiciones. Y el no probar a nuestro Dios, probemos a nuestro Dios y vemos cómo Dios nos abre la puerta. Es un compromiso, es satisfactorio, pero a la vez un sentimiento de decir, tengo la obligación de cumplir porque Dios me está dando la mano abiertamente sin yo merecerlo, y entonces sí tenemos que ir y pedirle a Dios la bendición. Dios es el dador de vida, Dios es el dador de todas las bendiciones, y los caminos nos los puede abrir Él si lo pedimos. Entonces, las buenas dádivas que Dios nos da pueden ser una maldición, a menos que las empleemos para hacer felices a nuestros semejantes. Entonces, no creamos que porque no demos porque no tenemos, no, Dios nos va a eximir. No, tenemos que dar, tenemos incluso trabajo, fuerzas, dones que podemos dar a los que no lo tienen. Entonces, no solamente se trata de dinero. Dice, Dios nos da, puede ser una maldición a menos que los empleemos para hacer felices a nuestros semejantes y para promover la causa de Dios en el mundo. Resultado de la búsqueda de ganancia. Dice, cuando la cabeza y las manos están ocupadas en planear y trabajar para acumular riquezas, los derechos de Dios y la humanidad quedan olvidados. Eso es trascendental. Cuando nuestras fuerzas, nuestros sentimientos, nuestra cabeza, nuestras manos, toda nuestra energía está ocupada en trabajar para acumular riqueza, los derechos de Dios y los derechos de la humanidad quedan olvidados. Nadie importa más, solo importa mi camino, no me importa lo que Dios me haya dado, se empieza a perder de vista a Dios, y entonces cuando está ocupada tu cabeza en tu beneficio propio, realmente las puertas se pueden cerrar. Entonces no esperemos que Dios nos dé un jalón de orejas y que pueda ser irreparable, como Ananías y Zafira, fue irreparable. Entonces, ¿qué habrá detrás de sus vidas? Seguramente había cosas más. No solamente fue ese acto, es una realidad que Dios no es un castigador. Esto siempre hay alguna explicación franca detrás. Y, y en este caso, hablando de los proyectos actuales, ¿por qué se nos puede cerrar la puerta? Porque estamos planeados en nuestro beneficio propio sin pensar en la obra de Dios y en los demás. No debemos apartar de Dios nuestro tiempo para dirigirlo a las cosas que Él nos ha prestado. Nosotros somos depositarios de sus bienes, de los dones que Dios nos dio. Muchos tenemos dones, cada uno debemos tener dones, pero somos depositarios y los debemos usar para beneficio de los demás y para servir a nuestro Dios. Entonces, es importante que ser depositario, Dios nos da la oportunidad de ser los mayordomos, la administración de lo que tenemos. Entonces, ¿qué tanto Dios nos lo dio y nosotros lo guardamos para uno mismo o lo queremos para uno mismo sin dar a los demás lo que merecen, desde el amor, la atención, el apoyo, tu servilidad, tu servicio propiamente, y independientemente si puedes, el apoyo económico o de actividades? Hay tantas cosas que podemos dar y que nos estamos privando porque hemos apartado nuestra mente del servicio para solamente usándolo para un beneficio propio, y nos convertimos en malos depositarios, en malos mayordomos. Entonces puede ser que Dios retire su bendición y no tengamos nada al final del camino. Todas las riquezas, dice, por eso dice, crea tesoros en el cielo, donde la orina no corromperá ni destruirá tus tesoros. Le dice, habla en la orina porque los tesoros pueden ser orinados por las ratas, pueden ser orinados por insectos,
pueden ser destruidos por el tiempo. Ahí no, ahí permanecerán. Hagamos tesoros en el cielo. Dice, el dador es más grande que el don. Hemos sido comprados por precio y no nos pertenecemos. Somos depositarios, hemos sido comprados, nos debemos a Dios. Dios es nuestro Dios. Él nos salvará efectivamente, pero a los que sirvan a Dios y sirvan a la obra y sirvamos al prójimo. Esto es toda una nueva formación que debemos adquirir y que cuesta trabajo cuando somos adultos y no se nos fomentó. El precio pagado por nuestra redención es infinito. No puede morir la gratitud de nuestro corazón. Dice que todo lo que hagamos, todo lo que donemos, nunca va a pagar todo lo que Él nos ofrece. Él nos ofrece no solamente los grandes tesoros del cielo, la gran creación que debe tener en el cielo, lo deslumbrante, los pisos de oro, transparente, brillante, las piedras de cornalina, de jaspe, todos esos grandes tesoros con el que está ataviado el cielo, sus pisos, sus paredes relumbrantes. Es de gran adorno, es un tesoro que Dios es el dueño de todos ellos. Todo, todo eso que nos puede dar el aprendizaje diario, diario, diario durante toda la vida eterna, el poder viajar a los mundos sin hacer una reservación, sin hacer nada más que pedir la bendición de Dios, pedir su dirección en todo momento, la vida eterna, el conocimiento de las cosas que se nos ocultaron hoy día, todo lo que Dios nos ofrece, una nueva tierra, nuevos cielos, ya sin la maldad, ya quitando el enemigo de nuestros caminos. Es inconmensurable lo que Dios nos pueda dar comparado con lo poco, aún con grandes riquezas que nosotros podamos dar. Realmente no sabemos aquilatar la, las grandes bondades que Dios nos está ofreciendo en esa vida eterna. Ya no habrá más llanto ni dolor, muchas, muchas cosas que Dios nos promete para el que obedezca, para el que realmente participe de esa generosidad, de ese carácter de nuestro Dios. Todo es lo que Dios nos da en este pequeño cambio. Resultado de la búsqueda de las ganancias. Dice, cuando se necesita de nuestro dinero ayude en la obra del Redentor, cuando se necesita que nuestro dinero ayude en la obra del Redentor, en la salvación de las almas, nos apartamos de nuestro deber y oramos para que se nos excuse. Buscamos un pretexto, tenemos algo que hacer, tengo que ir a hacer tal tarea, tengo que ir a hacer tal evento, tengo que cuidar a mi hijo, tengo que trabajar, el pretexto es lo de menos, pero pedimos a Dios que nos excuse y realmente puede ser demasiado tarde cuando antes de que regresemos a los caminos. Dice, la pereza innoble, descuidada, indiferencia y egoísmo malvado sellan nuestros sentidos para que no veamos los derechos de Dios. Qué fuerte. Pereza innoble, es decir, por flojera, por una indiferencia profunda, por un egoísmo malvado, sella nuestros sentimientos para que no veamos los derechos de nuestro Dios. Nos vamos apartando, nos vamos olvidando y nos vamos dando el pretexto. ¿Debe Cristo, la majestad del cielo, el Rey de Gloria, cargar con la pesada cruz mientras nosotros descansamos cómodamente? Esperamos que Él venga, nos bendiga, como dicen los evangélicos. Dios hizo el trabajo, nos dio un regalo inmerecido, no lo merecemos. Él decidió salvarnos con solo creer, sin necesidad de obediencia, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, muy triste ver que pocas caritas, cuando yo les digo al evangélico que ellos son el mayor enemigo, ni siquiera un ateo, ni siquiera un adorador del malo, son tan enemigos de Cristo como un cristiano que dice que ama a Cristo, pero que anda pregonando que no respete su día sagrado y que no respete su ley de Dios. Es muy triste, es peor porque está promoviendo que los demás tampoco crean. Por eso la gente no encuentra bondad, no encuentra bendición en estas iglesias. Entonces ve que los ejemplos de adulterio, de mentira, de maldad, de codicia, de mundanalidad,
que abunda en estas iglesias, pues no es otra cosa más que un club social como los demás, revestido de un cristianismo falso, superfluo y que no está llevando a cabo verdaderamente el cristianismo, y eso no estimula a nadie, más bien desvía. Y a los que sí los estimuló, pues se quedan en el entendido que no es necesario guardar la ley de Dios, que no es necesario guardar el santo sábado. Y entonces viene un mal ejemplo que hace que los demás se corrompan. Es un gran enemigo de Dios. Podemos convertirnos en un gran enemigo aún conociéndolo. ¿Por qué? Porque no somos el ejemplo, no somos una referencia de lo que representa un verdadero cristiano. Entonces nos podemos convertir en piedra de tropiezo para los demás, para que los demás no quieran escucharnos, no quieran vernos, no quieran saber de un evangelio falso porque no somos un ejemplo. Esto es, esto es fuerte y creo que Dios lo toma en cuenta. Ojalá que realmente podamos convertirnos en buenos obreros en este tiempo final y que realmente logremos la verdadera reforma de nuestras vidas, actuando diferente, quitando la mundanalidad, quitando los deseos de riqueza, que realmente podamos hacer una verdadera conversión. Si no hay una verdadera conversión, si no hay un verdadero apego a nuestro Dios, pues realmente no tan fácil tenemos porque hay un enemigo, estamos luchando no contra seres humanos, sino contra gobernantes de las tinieblas, contra potestades, y que son superiores al sentimiento del hombre, que si no se une al espíritu de nuestro Dios que nos pueda proteger, pues no tendremos las fuerzas, ni la mente, ni el pensamiento, ni el sentimiento de servicio. Es fuerte la guerra que existe hoy día y tenemos que estar conscientes de la situación en que vivimos. Dice, ¿podremos olvidarnos de las almas por las que murió para redimirlas por su sangre preciosa? No debemos olvidarnos. Dice, debe Cristo, eso ya lo dijimos, el yo, dice, nuestro mayor conflicto, nuestro mayor enemigo es el yo. El yo, dice. Las posesiones que Dios nos ofrece son ilimitadas. Las que tenemos en este mundo son realmente pocas, comparada con lo que platicamos, lo que Él nos está ofreciendo. Dice, abarca todo deseo humano, sobrepasa nuestros cálculos. Todo lo que podemos imaginar, lo que yo mencioné, es inconmensurable las cosas grandes que Dios nos está ofreciendo. No tenemos idea de lo magnífico realmente en nuestras mentes, ni siquiera hemos puesto a pensar que los que realmente creemos en Dios, la situación de que realmente viene Cristo, realmente la influencia mundana del ateísmo, la duda que se ha sembrado, hace dudar al propio cristiano. Tenemos que tener la convicción, la certeza, esa fe de tener la certeza de lo que se espera es trascendental, saber que viene Dios. Yo les digo, para creer en Dios requerimos mucha inteligencia y esa inteligencia solamente la puede dar Dios. No podemos pensar que todos estos eventos son dados por casualidad. Todos estos son provocados, movidos por el mal que quiere hacer que todas las almas se pierdan, quiere demostrar que nadie puede guardar la ley. Todos los eventos, las profecías de tiempo se cumplieron, las conocemos. Todo lo que está por venir realmente es muy corto, es muy breve, es lo que hemos explicado ampliamente, es esta imposición del domingo, la pequeña gran tribulación y el término del tiempo de gracia. No hay más, no hay más tiempo. Es lo que queda. No hay manera de no creer en lo que sabemos y saber que pronto ese Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá por las nubes del cielo y ya no habrá más tiempo de arrepentimiento, ya no los que perdamos la vida en el camino, ni siquiera vamos a gozar de ese evento, pero sí la tercera venida cuando venga a juicio y eso va a ser aterrador. Dice que lo que Dios nos ofrece, dice, abarca todo deseo humano, sobrepasa nuestros cálculos. Nuestro Dios dio todo lo que poseía para nuestra salvación, que fue la vida del Señor Jesús, por lo que toda boca será callada para justificación. No hay nada que podamos justificarnos cuando Dios dio a su Hijo unigénito, Cristo se ofreció a sí mismo,
Cristo vino, hizo el plan de redención, se hizo hombre y dejó su gran reino a venir a padecer con esta humanidad caída que, como he mencionado, ni siquiera nos tocó, ni siquiera le tocó a Cristo cuando formó a Adán, que medía casi 4 metros. Ya vinieron a formar parte del grupo de los que medían menos de 2 metros y hoy día pues ni siquiera el 1,80 podemos alcanzar muchos de nosotros. Entonces, ya no digas que rebasemos el 1,60. Realmente la destrucción de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras capacidades, de nuestro estado físico, se ha ido corrompiendo por el pecado y aún así Dios vino a hacerse hombre para poder salvar al hombre. Dice, no tenemos enemigo a quien temer más que a nuestro yo no consagrado. Ese es el más enemigo, nuestro yo no consagrado. Entonces, es una lucha que debemos de tener, de trabajar, no trabajar, de dar el paso o no dar el paso. Aquí está la vida eterna, peleemos la buena batalla de la fe. Ahora es nuestro tiempo de prueba. Mateo 6:33. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así es que no nos queda otra cosa que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Pues mediante obediencia de esa ley que Dios nos ha impuesto y todos los estatutos que Dios nos ha puesto para que avancemos. No solo la ley de Dios, sino hay muchos estatutos y decretos que tenemos que cumplir que ya conocemos. Una fea mancha, dice. Nadie podrá entrar al cielo con la fea mancha del egoísmo. Aquí Dios nos da posesiones temporales a fin de que el uso de ellas demuestre si nos puede confiar las riquezas eternas. Imagínate, ¿quién podrá entrar? Si hay egoísmo aquí, ¿cómo nos puede confiar las riquezas eternas? Esa parte poco se comenta. ¿Cómo puede Dios llevar a un grupo egoísta, contendiente a la mundanalidad, que quiere participar de las riquezas de este mundo? No podría ser jamás llevado a las mansiones celestiales. No podría Dios confiarle las riquezas eternas. Nuestras posesiones, dice, no debemos olvidar que están en calidad de depósito. Somos los depositarios de los bienes y de los dones. ¿Cómo empleamos esos bienes para beneficio personal? ¿Cómo empleamos esos dones para beneficio personal? Dios nos va a reclamar. Entonces, todos tenemos dones. Nadie puede decir que no tiene dones. Todo el mundo sabe hacer algo bueno. Todo el mundo tiene un talento. Todo el mundo sabe cómo usarlo y muchos tuvieron acceso a ser depositarios de esos bienes. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Será para heredarlo? Ya lo hablaremos en la siguiente plática. A nuestros hijos que no quieren saber de Dios, vamos a los que tienen alguna posesión, dárselo a los que no quieren saber de Dios o darlo para la obra. Parece manipulación, no lo es. Aquí hay un tema importante. Es la obligación que tenemos nosotros de enseñarle a nuestros hijos, aunque sean grandes, y participar hasta el final, y al final tomar una decisión de a quién queremos dejarle nuestros bienes. Es todo un tema trascendental. Es para meditar. Dice, no, debemos rendir cuenta a Dios ya de nuestro talento. No, nos da la oportunidad de ser como Él, generosos, nobles y benevolentes. Es parte de la oportunidad que Dios nos ofrece, participar de esa generosidad para participar de ese carácter de Cristo en nosotros mismos, porque nosotros solo somos los depositarios de esos bienes y dones. Cuando se usan los bienes en forma de vida, esta se convierte en un gran vínculo de afecto entre sus semejantes y un fuerte lazo con su creador. Entonces hay bendición con el semejante, hay una bendición para los que reciben y hay una bendición para el dador alegre, como dije al principio. Falta poco de esta plática, dice, despertar los atributos del carácter de Cristo. El que recibe la luz del amor de Cristo recibe la obligación de iluminar con esa luz bendita a las almas que están en tinieblas. Entonces hay una obligación de llevar ese amor de Cristo, ese plan de redención, ese conocimiento que sí existe un Dios, que sí existe el mal, que sí debemos que defendernos del mal, así haciéndonos de la mano de Cristo, respetando su ley, entendiendo cuáles son los principios de su amor a través de estas leyes y estatutos que nos dejó
y llevarlo al que no conoce a Dios a sabiendas del peligro que se corre el no saber de Dios. Yo les digo, el más desprotegido en esta humanidad es el que niega a Dios, el que no conoce a Dios. Ese se está más desprotegido porque los católicos saben que existe Dios, saben que existe el mal, saben que existe el bien, el cristiano también lo sabe, pero el ateo no lo sabe. El ateo piensa que son cosas de chakras y cosas de la naturaleza que se dan por sí mismo, pero no tiene una explicación, está cegado. Y curiosamente, los intelectuales son los que más disfrutan a su conciencia, según ellos, de esta mala información. Son los más desprotegidos porque no saben para dónde correr, pueden saber grande ciencia humana, pueden ser analistas políticos, analistas económicos, pueden ser historiadores, pero mientras no tengan en su brújula que existe Dios y que también existe el diablo, nunca podrán entender estos proyectos de Satanás a través de sus obreros, a través de esta maldad, a través de esta destrucción. No entienden por qué están obrando con tanta maldad, destruyendo, haciendo sacrificios humanos, haciendo destrucción de grandes poblaciones. Por eso dice el texto, es tiempo de que vengas, Dios, porque han olvidado tu ley. Es tiempo que vengas para que destruyas a los que destruyen la tierra. Que dos versos que van muy de la mano y que saben que hay destructores de la tierra y qué maldad los mueve. Tiene que haber una maldad muy profunda para hacer lo que se está haciendo, terremotos y luego seguido por incendios en el mismo lugar, y luego terremoto seguido por otro terremoto en el mismo lugar, y como le pasó a Haití, terremotos seguidos por un huracán destructor que curiosamente destruyó, estando la isla de República Dominicana junto con Haití, se divide en la mitad y solamente le pegó a la mitad que está en Haití, hace como 15 años de este evento. Un terremoto que los destruyó y luego este huracán. Entonces es un tema muy, muy definido, muy destinado, y pues estos destructores de la tierra, pues estos ateos que no entienden, algunos alcanzan a despertar, a vislumbrar que sí tiene que haber poderes que están provocando esta situación. Dice, Dios permite que los hombres tengan sufrimientos y calamidades a fin de arrancarlos de su egoísmo y despertar en ellos los atributos de Cristo. Entonces muchos sufrirán ciertas tribulaciones, Dios reprende y castiga al que ama, y pues muchas veces uno reniega, pero muchas veces son pruebas que Dios está haciendo para que nosotros reconsideremos y despertemos de este sueño profundo que nos hace que se nos anuble la mente y que no entendemos lo que está sucediendo. Dice, a fin de arrancarlos, dice, esos sufrimientos es a fin de arrancarlos de su egoísmo y despertar en ellos los atributos de Cristo. Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, fue afligido con todas nuestras aflicciones. No solamente fue el tormento físico, no solamente fue el vituperio, la escupida, las espinas, los latigazos, que no son para menos en ningún momento. No solamente fueron las tentaciones, sino las aflicciones de cargar con el pecado de toda la humanidad. Debe haber sido verdaderamente aterrador la carga que estuvo en su cuerpo, en su mente y en su corazón, por cargar con todo el pecado de esta humanidad para querer salvar a unos cuantos de los que quieren servir a Dios, y vaya sacrificio y vaya amor de Dios. Somos adquisición directa de su propia sangre. Él dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también améis unos a otros. Juan 13, versículo 14. Entonces Dios nos pide amor a nuestro prójimo, porque así como Dios nos ha amado, sí debemos realmente no solamente conocer el texto, sino reflejar y hacer lo que Dios nos está pidiendo, que realmente haya un verdadero amor a nuestros semejantes. Y por último, dice, el honor más elevado y el gozo más grande. Dios es la fuente de vida, luz y gozo para todo el universo. Dios es la fuente de vida, Dios es el creador de los cielos y la tierra, Dios hizo
lo del el abismo, donde no había luz, no había más que tinieblas, no había la separación de las aguas de la tierra, no había seres vivos, no había fuentes de las aguas. Todas estas bondades que aquí se ven en esta bella imagen realmente es un pequeño reflejo de la inmensidad del mundo que Dios nos dio y que se ha corrompido por el propio pecado del hombre. Dice que Dios es la fuente de vida, luz y gozo para todo el universo. Sus bendiciones fluyen de Él a todas las criaturas. En su amor infinito nos hace partícipes de su naturaleza divina. Esto constituye el honor más elevado y el gozo más grande que Dios puede derramar sobre los hombres. Ese amor de Dios, esa influencia de su Espíritu Santo, ese sentimiento de sentirse bien, de saber que existe Dios, de saber que tenemos la necesidad de servir y el impulso de hacerlo, tenemos que respetarlo porque realmente es un honor entender que Dios existe, que Dios viene por nosotros y todo lo que Dios nos ofrece. Toda esta belleza, todo este ecosistema tan perfecto, donde dice que ninguna ser vivo fue creado en forma de que no sirva para algo, todo tiene una función, cada hoja del árbol tiene una función, cuando cae, cuando se seca, todos los gusanos del piso, todas las lombrices, tienen una función en este ecosistema que da vida y que da esta belleza a esta tierra, esta, estos lugares que reflejan lugares que todavía por ahí se preservan, cada vez se han ido destruyendo, ya vemos hoy las aguas negras, ya no los vemos tan claro, se ha ido oscureciendo, se ha ido pervirtiendo esta belleza por nuestro propio error. El hombre, que por amor a la complacencia egoísta ignora las necesidades de sus semejantes, el avaro que amontona tesoros está privándose de la bendición más rica que Dios puede proporcionarle. Entonces, tenemos que entender que el hombre egoísta, pues no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que saber las necesidades de nuestros semejantes, la necesidad de conocimiento del evangelio, del verdadero evangelio, el error del que es egoísta y solo está preocupado en atesorar dinero sin servir a Dios, sin servir a la obra, sin servir al evangelio, sin servir al semejante, pues realmente va a tener que dar cuentas ante nuestro Dios y es lo que Dios nos pide a cambio de estos grandes tesoros que Dios tiene en el cielo, esta vida eterna y esta vida de, de bondades y de conocimiento que Dios nos ofrece. Pues que Dios los bendiga, es un mensaje de amonestación, parte 1, y pues primero Dios, la siguiente semana veremos la parte 2.